Me ha hecho sufrir un minuto. Bueno, ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos y gracias por participar. Como estaba diciendo, mi nombre es Luisa Moreno, yo soy coordinadora de investigación del Instituto Monteverde y en el marco de esta pandemia, aprovechando esta nueva virtualidad, entonces el instituto ha organizado una serie de charlas virtuales que hemos llamado Compartiendo Conocimientos, como una forma de acercarnos a nuestro entorno natural y apreciar un poco mejor la naturaleza y también protegerla de una mejor manera. Voy a dar como unas reglas antes de iniciar. Primero, si pueden por favor anotarse en el chat para llevar un control de la asistencia. Durante la charla, por favor, mantener los micrófonos y los videos apagados, solo el presentador, para no interrumpirlo, por favor. Y al final de la charla habrá un tiempo para preguntas y comentarios que Mauricio está dispuesto a contestar. Entonces, por favor, sigamos estas reglas. Bueno, para mí es un placer presentar a Mauricio, al doctor Mauricio Fernández. No lo conozco. Él es ecólogo, pero vi una charla que él dio y me gustó mucho, entonces me interesó mucho invitarlo como una forma de acercar a la gente a las abejas, que realmente poco se conoce de ellas y lo que uno piensa siempre son abejas europeas, digamos, las que usan para producir miel. Entonces, Mauricio Fernández es ecólogo, profesor e investigador de la Escuela de Biología de la UCR y director de las áreas protegidas silvestres de esta misma universidad. También es curador de la colección de abejas del Museo de Zoología de la Escuela de Biología. Y su enfoque es la diversidad y ecología de abejas solitarias. Sé que también trabaja mucho con árboles tropicales y lo que son interacciones entre plantas y animales. Entonces, bueno, son todos suyos los micrófonos y muchas gracias, Mauricio, por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, gracias a todas las personas que están aquí escuchando. Muy buenas tardes. Bueno, mi nombre es Mauricio Fernández y como dijo Luisa, yo trabajo en la Universidad de Costa Rica y a lo largo del tiempo comencé a trabajar con interacciones planta-animal, que realmente es mi pasión, y mucho con árboles tropicales. Y cuando uno trabaja con árboles e interacciones, no hay forma de no caer al mundo de las abejas. Y las abejas son organismos fascinantes, además de muy bonitos. Y en los últimos años he estado trabajando con ellas principalmente. Y como dijo Luisa, con el grupo de abejas solitarias, que ya vamos a hablar un poquito. Entonces, esta charla está pensada en personas que tal vez no conocen mucho sobre el grupo y busca responder algunas preguntas que son generales, que muchas personas desconocen sobre las abejas, y a la vez mostrar un poco de información sobre el grupo en general y sobre la forma en la que viven. En el país hay más de 650, a veces se habla de 700 especies de abejas, o sea, es un número grande. A nivel mundial hay más de 20.000 especies, pero cuando usted le pregunta a cualquier persona o le menciona a cualquier persona abejas, lo que piensa es en este individuo que está en esa foto, Apis mellifera, la abeja mielera, la abeja europea o ahora la abeja africanizada, que es claramente la que todo el mundo sabe que produce miel, de la que la gente utiliza mucho, la que las personas saben que son peligrosas, y es la idea clara que las personas tienen de una abeja, a pesar de que es una especie que no es nativa del continente, fue introducida por los españoles, y bueno, la variedad africanizada escapó en Brasil ya hace varias décadas y se extendió por el continente, y ahora tenemos esa mezcla de comportamientos muy agresivos que con gran frecuencia uno escucha en las noticias, de ataques, y que generan en muchas personas un miedo inherente hacia las abejas. Entonces, las otras 699 especies caen en cierta forma en un agujero negro donde las personas las ven, pero como que no hay mucha información al respecto. Y la idea de hoy es tal vez tratar de enfocarse un poco más en esas abejas que son más desconocidas, en los grupos de abejas solitarias.
¿Y qué es una abeja solitaria? Por eso puse esta pregunta aquí. Todas las abejas tienen una reina. Las personas saben que Apis, esta abejita que se ve por ahí, forma colonias de miles de individuos, que hay una reina que vive muchos años, que es la madre de todas ellas, que son hembras obreras que colectan el polen, que pican y que defienden a la colonia. Pero ese grupo de abejas sociales, lo que se llama eusocial, verdaderamente sociales, representa un 6% aproximadamente del total de las abejas. O sea, por cada 100 especies de abejas en el país, aproximadamente 6 son sociales. Y todo el resto, las otras 94, caen en la categoría de lo que nosotros llamamos abejas solitarias, que son abejas que difieren completamente en ese comportamiento. No existe una reina, no hay producción de miel, no existe una colonia. Y hay algunos estadios ahí intermedios entre sociales y solitarias, pero en general la gran mayoría se agrupa o se puede clasificar como abejas solitarias. O sea, solitaria se refiere a que la hembra, la mamá, hace el nido, él trae las provisiones, crea las celdas, las abastece, hace todo el trabajo. No existe una separación en castas, como sí lo hay en las abejas sociales. Entonces, la gran mayoría de las abejas de las que voy a hablar al inicio son abejas solitarias. La mayoría de las fotos que ustedes van a ver son de abejas solitarias. Ok, ¿y qué hace a una abeja una abeja? ¿Qué es lo que diferencia a una abeja de otros grupos? Para responder eso, puse esa foto ahí que no es de una abeja, sino que es de una avispa solitaria, que como ustedes pueden ver está en una flor. Entonces, algunas avispas visitan flores. Pero en general las avispas son carnívoras. Las avispas cazan otros insectos para alimentar a su prole. Las abejas son el único grupo de organismos que es completamente dependiente de polen. Hay muchos organismos, muchos insectos que comen polen, pero las abejas dependen de polen para criar a sus larvas. Las crías de las abejas dependen, son alimentadas en su gran mayoría con polen, o el polen es un componente muy importante de su dieta. Esto la separa. Entonces las abejas es el grupo de himenópteros, que es el grupo que incluye avispas, abejas y hormigas, que es vegetariano, con excepción de unas muy pocas especies que se han devuelto a comer carne. La gran mayoría, la inmensa mayoría de las abejas consumen polen, son vegetarianas en este caso, pongámoslo así. Y como ustedes pueden ver, esa avispa que está ahí es muy lisa, no tiene muchos pelos, tiene patas delgaditas, muy finas, es muy estilizada. Las abejas, bueno, y aquí voy a poner otras fotos de avispas. Estas son avispas, tienen ese panal generalmente como de papel, de una sustancia que es muy similar al papel, muy fina. Viven muchas de ellas, la familia Véspide, las que son responsables de la gran mayoría de las picaduras por avispas, viven en esos panales. Aquí se ven las celdas, y en las celdas ellas crían a sus larvas, a las que les traen activamente presas para que se alimenten. No almacenan sustancias como si lo hacen las abejas. Y como ustedes pueden ver ahí, son bichitos muy lisos. Aquí se ven otras avispas construyendo su nido de papel. Ven, son organismos muy lisos que viven en grupos. Pero las abejas son, en general, con algunas excepciones que vamos a ver más adelante, organismos muy peludos. De hecho, yo siempre he creído que debería existir peluches de abejas. Hay algunas abejas que son el peluche perfecto, están repletas, cubiertas de pelos, aparte de ser bonitas, son súper peludas. Algún día, alguna marca de juguetes va a escuchar y va a hacer algún peluche de una abeja. Y esos pelos de las abejas son pelos ramificados. Vean acá a la derecha que se ven estos, son pelitos, parecen plumas en cierta forma, tienen ramificaciones, y eso está relacionado con la adaptación para colectar el polen. El polen se pega en esos pelos. Este es un macho. Ahora les explico cómo uno puede saber cuando una abeja es un macho o una hembra. Y ustedes pueden ver lo peludo que es, ¿verdad? Y así hay desde abejas muy poco peludas hasta muy peludas. Pero toda abeja en alguna parte de su cuerpo va a tener pelos ramificados. Eso es como una de las principales características. Por más lisa que sea, en alguna parte del cuerpo va a tener alguna manchita de pelos que, si uno la ve con mucho aumento, van a ser ramificados.
Claro, eso muchas veces uno ocupa equipo especializado y hay ciertos grupos de abejas que lo confunden a uno bastante con avispas, se parecen mucho en su apariencia, no en su comportamiento. Vean esta otra abeja, menos peluda. Algunas personas los creerían tal vez antes que es una avispa, pero no, es una abeja. Menos peluda, pero vean lo peludita que es, ¿verdad? Por todo su cuerpo tiene pelos que si uno los observara más de cerca va a ver que son pelos ramificados. Y esos pelos están entonces adaptados con el acarreo del polen. Ahorita vamos a ver un poquito más sobre eso. ¿Todas las abejas pican? No. De hecho, aquí esta abeja la puse en esta foto porque vean el aguijón que tiene. Esta es una abeja que parece una avispa, de hecho es una de ese grupo que parece avispas. Es del género Ileus y es una hembra. Las abejas hembras son las únicas que pican. Entonces este aguijón, con solo verlo ya a mí me indica que esto es una hembra. Los machos de las abejas no pican en ningún caso. Los machos son completamente inofensivos. Aunque a veces son atemorizantes, es comprensible, pero los machos de las abejas no pican. Y además existe un grupo de abejas, las abejas sociales, las Meliponini, lo que la gente llama enredapelo, que son abejas que no tienen aguijón, son abejas sin aguijón, son abejas sociales nativas del continente, que no pican, aunque sí se enredan en el pelo y buscan el cuero cabelludo para morder. Entonces sí se defienden y son bastante eficientes defendiéndose. Pero no existe una inyección de veneno en la persona a la cual están atacando. Más que atacando, defendiéndose de. ¿Ok? ¿Cómo son los machos de las abejas? Entonces, si hay machos que no pican, ¿cómo son? En general se parecen mucho a las hembras, pero tienen características que los hacen a veces, en algunas ocasiones, fácilmente diferenciables. Muchos grupos tienen antenas muy largas. Vean estas antenotas que tiene este muchacho acá. Las hembras tienden a tener antenas muy cortas. Los machos, especialmente de la tribu Serini en Apide, tienen antenas bastante largas. Muchos machos tienen manchas amarillas más o menos conspicuas en la cara, en las patas. En general, muchos machos tienen esas manchas intensas amarillas en las patas y la cara que dependiendo del tamaño de la abeja es bastante conspicuo. Muchos machos tienen en las patas tipos de protuberancias o ganchos o picos. Vean, por ejemplo, este megaquile, este machito de acá, tiene en las patas delanteras estas como tipo unos cepillos plumosos. Parecen, cuando uno los ve, parece como si fuera el ala de un ave que está ahí en la pata delantera. Probablemente eso está relacionado con el trato a la hembra durante el apareamiento. Entonces es bastante claro en este caso. Detalles mucho más ínfimos, el número de segmentos que tienen en las antenas es diferente, pero eso es algo que solo se puede ver en un bicho que está preservado y bajo un estereoscopio. Algunos machos tienen llamémoslo abdomen, el nombre técnico no es abdomen, pero para efectos de la charla llamémoslo el abdomen peciolado, o sea que se hace angosto en el punto de unión con el resto del cuerpo, mientras que las hembras lo tienen bastante redondito desde la base. Y otra cosa es que vean que los machos son menos peludos y no tienen esos apéndices tan peludos como las tienen las hembras. Y ya vamos a ver por qué. Los machos no hacen nidos, no viven en nidos, entonces es común que uno se encuentre machos de abejas durmiendo como este acá. Es algo bien interesante. A veces uno en la noche, cuando hace caminatas nocturnas, yo he encontrado, se pegan de las venas centrales de las hojas con las mandíbulas y se dejan caer y se acuestan como está este aquí. O si no, también uno puede encontrar machos que se adhieren con las mandíbulas a una rama y ahí duermen. E inclusive en algunos casos, varios grupos de machos, los machos se agregan y forman un grupo y descansan juntos, generalmente en ramitas secas. Vean, de hecho, varias de las 3 fotos son ramas secas. Es bastante común encontrarlos en ramas secas, es bien interesante. Entonces ellos tienen una vida independiente, ¿verdad? Aunque se agrupan con sus amigos, digámoslo así, por las noches. Y los machos sí van a las flores, aunque no colectan polen, ellos sí van a las flores y buscan néctar activamente. Entonces, en especies vegetales que producen más que todo néctar, algunas plantas ofrecen polen y néctar, algunas plantas ofrecen solo polen o solo néctar,
en las que ofrecen solo néctar es bastante común encontrar a los machos de abejas solitarias. Bueno, la mayoría de las fotos son de un colega, Roland Coville, que estamos trabajando ahora en el libro de abejas de Costa Rica, y él es el fotógrafo del libro y toma unas fotos impresionantes de varios grupos. La gran mayoría de las fotos de la presentación son de él. Bueno, ¿qué comen las abejas? Estábamos hablando del néctar y para eso tienen estas lenguas, bueno, piezas bucales y todo el aparato bucal muy desarrollado y muy alargado en algunos casos. Y aquí se ve la lengua al final, que es también peluda, porque ellos, muchas especies lo que hacen es que meten la lengua, con los pelos se absorben la humedad del néctar y la tragan, limpian y vuelven a repetir el proceso constantemente. Entonces vean, este caso es una hembra, sino un macho, creo, donde se ve esa lengua, pero es muy variable. Este es un bombus, que son los abejorros, abejas de los chiquizás sociales, que también es un nombre que se les da. Tienen una lengua más corta, o este es un alíctido, vean que es una abeja metálica muy linda y tiene esta lengua, bueno, piezas bucales en general larguísimos, y por acá en el medio aquí se ve la puntita de la lengua. Entonces y bueno, esta tiene una lengua más corta. La lengua es en sí esta estructura que se ve acá. Que lengua tal vez no es el nombre correcto, glosa, pero bueno, es dependiendo de la taxonomía del grupo, el nombre de la morfología. ¿Ok? Entonces, néctar es una de las cosas que consumen, y como les decía, los machos consumen néctar, las hembras también consumen néctar. El polen es más alimento para las crías, para las larvas. Y el polen se colecta en estructuras especiales. Esto acá es en una pata y se puede ver el montón de pelos plumosos que forman tipo una escoba, no sé, un montón de pelos agregados, una cosa ahí bien peludita, donde el polen se pega. Entonces, por eso ayuda el que los pelos sean plumosos. El polen se adhiere ahí, inclusive con cargas eléctricas. La abeja activamente deposita polen y lo puede prensar, pero además la carga eléctrica de los pelos hace que el polen por estática se adhiera más fácilmente. Y así es como lo transportan. Esta estructura se llama una escopa, y la escopa puede estar en diferentes partes de las patas o del cuerpo. Vean acá, hay escopa acá, acá y acá, todas esas partes se van a llenar de polen, mientras que en esta otra especie la escopa está más en esta parte solamente. Y eso es una adaptación de las hembras. Esa es otra cosa que separa a las hembras de los machos. Si ustedes ven una abeja volando que lleva las patas cargadas de polen, generalmente el polen va a ser o blanco o amarillo. Si ustedes ven esas manchas amarillas en las patas, es una hembra, porque las hembras son las únicas que colectan el polen, porque ese polen es el alimento para la cría. Generalmente el polen se mezcla con néctar y algunas otras sustancias y se lleva al nido y se deposita. Solo las hembras hacen ese trabajo. Entonces vean acá esta eugoclorina, que se ve aquí como los pelos están con una masa de polen adheridos. Y vean que es solo en las patas traseras. La escopa está ahí adaptada. Y una abeja generalmente en un viaje visita varias flores, varias decenas o varias centenas de flores, carga el polen y vuelve a su nido, que ahora más adelante vamos a hablar un poco sobre los nidos de las abejas. Entonces es algo que las diferencia completamente de las avispas, ¿verdad? Ese comportamiento y esa dependencia hacia el polen. Y como les dije antes, aunque otros insectos también consumen polen, las abejas son completamente dependientes del polen, porque una etapa de su ciclo de vida es la fuente de proteína que utiliza el polen. Algunas abejas, esta familia, que es la familia Megachilidae, la escopa, está no en las patas, sino que está debajo de lo que estamos llamando aquí el abdomen. Vean aquí cómo se ve cargadito, bien amarillito. Es una hembra de Megachilidae y ella en este caso está buscando néctar. Vean que ella está metiendo la lengua en la flor. O sea, independientemente pueden estar haciendo ambas cosas. Ella se alimenta de néctar y también está colectando polen al mismo tiempo. Vean aquí volando, donde se ve claramente cómo la escopa está cargada de polen. Y ese polen ella va a ir al nido y con las patas va a limpiarse, va a dejar los pelos limpios y va a formar una bolita que va a ser utilizada para alimentar a las larvas.
No todas las abejas colectan esas sustancias, algunas son un poco más especializadas y buscan sustancias diferentes. Por ejemplo, aceite. Hay flores que producen aceite, las flores del nance, Wilsonima crassifolia es el ejemplo más conocido, el nance todo el mundo lo conoce. Y las flores de nance tienen estas glándulas. En general, en la familia Malpighiaceae tienen esas glándulas. Y vean el comportamiento de la abeja. Ella se agarra del pétalo superior, que se llama el estandarte, con las mandíbulas, lo muerde, y eso hace que las patas delanteras queden libres. Ya no las necesita para herirse, sino que las patas quedan libres. Y ella pasa sus patas sobre las glándulas de aceite. Entonces, con las patas delanteras colecta el aceite y después lo deposita en la escopa en la pata trasera. Y vean acá cómo la escopa está brillante de aceite. El aceite lo mezclan con polen y lo usan para alimentar a las crías. Entonces, estos grupos visitan muchas flores, pero son también de los polinizadores más importantes de las especies que producen aceite, que no son muchas, como les dije, son pocas especies que producen aceite. Y bueno, las abejas están especializadas. De hecho, toda la morfología de la flor está especializada para que la abeja colecte ese aceite. Y entonces las patas de las abejas y la escopa tienen muchas formas dependiendo del grupo y muchas utilidades. Y ha habido un cambio en el cual en algunos grupos la escopa se ha ido perdiendo y la pata se modificó y se hizo ancha, brillante y lisa, con pocos pelos. Y formó algo tipo una cuchara, que es lo que llamamos una corbícula. Entonces hay un grupo de abejas que se llaman abejas corbiculadas que tienen esa estructura. Y esa es algo muy importante porque le da cierta flexibilidad a la abeja. Cuando ustedes ven una abeja corbiculada, como esta que está acá, vean que ya el polen no está mezclado o enredado entre los pelos, sino que la abeja poco a poco va formando una bolita y la bolita está pegada a esa cucharita que tiene en la pata. Como les dije, es casi lisa con algunos pelitos que usan para que el polen se adhiera ahí. Entonces se crea esa bolita que se humedece con néctar para que sea más compacta y más fácil de transportar. Entonces la abeja tiene una estrategia un poco diferente de hacerlo. Entonces comparen aquí una escopa cargada de polen con una corbícula cargada de polen. Aquí no hay pelos para el transporte del polen, sino que la corbícula es la que está con esa bolita. Entonces ya uno ve una abeja con esa bolita, ya sabe que es una abeja de los grupos corbiculados, que son pocos. Son como 5, si no me equivoco. ¿Ok? Y también hay algunas abejas que cambiaron completamente su estrategia y se volvieron lo que se llaman cleptoparásitas. Llamémoslas en general parásitas. Y ellas lo que hacen es que se roban la comida de otras abejas. Como ellas ya no colectan el polen, no tienen que ser peludas. Vean que ellas perdieron completamente los pelos. Bueno, no los perdieron completamente. Si ustedes las ven con detalle, van a tener pelos y son plumosos, pero ya no tienen escopas desarrolladas, no tienen esas estructuras peludas. Y ellas lo que hacen es que buscan nidos de otras abejas, entran al nido y ponen sus huevos junto a las bolitas de polen que las otras abejas hicieron. Y la larva de ellas se desarrolla comiéndose el alimento que era para la larva de la otra especie. Entonces no son parásitas del bicho, por eso se llaman cleptoparásitas. Se roban el alimento de otras abejas. Pero ellas no hacen ningún esfuerzo, simplemente el esfuerzo es lograr entrar al nido sin que la otra abeja las ataque y las dañe, ¿verdad? Que existe un montón de estrategias y comportamientos para eso. Este es otro grupo, el género Celeoxys. Igual, vean que es mucho menos peludo. Vean que no tiene las escopas, no hay corbículas. Ella va a robarse las provisiones de la larva de otra abeja y va a criarlas. Cuando uno cría nidos de abejas, entonces, por ejemplo, yo sé un nido que fue hecho por una megaquile, pero si yo crío ese nido y veo lo que sale, me puede salir un cleptoparásito, o sea, una abeja de otra especie, o inclusive algunos insectos de otros grupos que hacen eso, que tienen ese comportamiento. Y bueno, es un grupo grande de abejas que tienen esos comportamientos y son morfológicamente parecidos a avispas. Ya no tienen ese aire peludo de abeja que tienen otras, sino que
que a veces lo confunden a uno realmente con avispas. Yo una vez me encontré con una que yo juraba que era una avispa hasta que hizo algo que las avispas no hacen y entonces se delató. Es bien interesante. Y vean acá, por ejemplo, aquí está la Coleopsis. Este es una centris y este cuadrito, aquí se ve una bolita. Ese es el nido de esa centris, en ese tronquito. Y ella está esperando para en algún momento, cuando esta abeja se vaya, entrar, poner el huevo escondido dentro de la celda y irse. Entonces es un comportamiento bien interesante de estos grupos. Estas abejas sí visitan flores. Los machos van a las, bueno, machos y hembras van a las flores, pero ahí ninguna colecta polen, sino que buscan néctar únicamente. Y es común encontrarlas en las flores colectando néctar activamente. Bueno, y hay otros grupos de abejas que no colectan sustancias para alimentarse, como es el grupo de las abejas de las orquídeas, que son estas acá, la tribu Euglossini, que tiene eu, significa verdadera, glosa lengua, porque tienen una lengua muy larga, que ahora vamos a ver en algunas fotos. Y las Euglossinis, bueno, son bichos lindísimos, son como joyas voladoras, de las abejas más bonitas y con un comportamiento muy interesante, que es que ellas colectan aromas. Vean esta acá, este es un macho. Los machos, vean que tienen esa pata, la tía, la pata trasera, muy engrosada. Forma de hecho un saquito que tiene un poro. Y los machos son fuertemente atraídos por algunas sustancias particulares. Por ejemplo, eucaliptol y varias sustancias ahí que tienen aromas muy fuertes, muy intensos. Ellos los buscan activamente. Y el macho lo que hace es que colecta esa sustancia y la acumula en el interior de esta estructura, en su pata. Y busca diferentes aromas y va creando tipo un buque, un aroma ahí particular que va a utilizar después en su reproducción, probablemente para la atracción de las hembras. Hay varios estudios que muestran comportamientos de los machos en los cuales ellos liberan esa sustancia al aire en puntos en los que hacen despliegues y la hipótesis es que eso es para atraer a las hembras y que las hembras probablemente seleccionan algunos aromas de ciertos machos que más las atraen. Entonces hay todo un despliegue muy interesante. Y se les llama abejas de las orquídeas porque ellas visitan orquídeas. No todas las orquídeas. Vean, aquí tenemos otro género que es el género Eulaema en una planta de Cynoches, que es esta orquídea muy bonita, muy grande. Estas abejas son grandes, son como de 2 centímetros. Y vean que ellas están ahí y con las patas delanteras están raspando, limpiando la superficie. Ahí se ve como con unos cepillitos, ellas limpian la superficie. Y cada cierto tiempo vuelan y en ese vuelo vean que se tocan las patas. Lo que están haciendo es pasando lo que pasaron, lo que limpiaron con las patas delanteras a las patas traseras. Rapidísimo, es un movimiento muy rápido como se ve ahí. De hecho, si no es en cámara lenta uno no lo percibe, pero están pasando esas sustancias a las patas traseras. Y esos aromas son bien intensos, son muy fuertes. Y son fácilmente perceptibles por nosotros y son muy efectivos atrayendo abejas. Aquí está la misma especie, Eulaema cingulata, en un catacetum. Por eso se les llama abejas de las orquídeas. Pero hay que aclarar, primero, que visitan muchas flores que no son de orquídeas, solo que las que visitan orquídeas son solo machos. Todos esos que están volando ahí son machos, porque los machos son los que buscan el aroma. La hembra no, la hembra está ocupada buscando polen, alimentándose y criando a las crías. Los machos están buscando los aromas para atraer a las hembras. Y también es importante aclarar que muchas orquídeas, de hecho la gran mayoría de las orquídeas no son polinizadas por abejas, pero algunos grupos particulares, esos dos que les mostré ahí, sí lo son, y por este grupo particular de Euglossini. ¿Ok? Bueno, y les he hablado un montón de las larvas y de las crías, bueno, y cómo son los nidos de las abejas solitarias, porque los de las sociales los conocemos, ¿verdad? Esos panales grandes llenos de celdas donde se acumulan las larvas y también donde se acumula la miel. Pero en las abejas solitarias, así como son tantas especies tan diversas, hay una gran variabilidad, diferentes formas de nidos
de diferentes materiales en diferentes ambientes. Este es un nido de resina de Euglossini, de esas abejas de las orquídeas que estábamos hablando. Varias de estas abejas usan cavidades en troncos, encuentran un hueco y ellas se meten al huequito y adentro tienen las celdas. Pero algunas especies, como esta, Euglossa sibelia, esta foto es de golfito, crea un nido de resina. Vean que aquí viene una hembra cargada de resina en la corbícula, esa estructura como cuchara que les hablé antes. Entonces esa es una ventaja de la corbícula. La corbícula le permite a la abeja transportar no solo polen, sino que ahora pueden llevar barro, pueden llevar resina, pueden llevar diferentes sustancias que utilizan para construir el nido. Algunas otras abejas que necesitan ciertos materiales los llevan en la mandíbula. Pero ellas lo pueden hacer en las patas y pueden cargar sus patas de bastante resina y traerla al nido. Y vean que aquí hay 2 abejas y en este nido habían 5 abejas construyendo el nido activamente. Entonces depositan la resina y después van, la recogen y la van depositando. Vean aquí que se ve que está fresca, ¿verdad? Esta última parte está fresca. Y van creando una estructura como un domo en el en vez de hojas de palmeras. Esto es bien, bien interesante. Y después de que cierran el domo y le dejan solo un huequito, comienzan a construir celdas adentro. Y comienza todo un conflicto social entre ellas, porque son varias hembras, pero ahí no hay reinas. Entonces todas las hembras hacen celdas y todas las hembras ponen huevos y comienza un conflicto ahí de dominancia y varias interacciones sociales agresivas bien interesantes. Este es uno de esos grupos que les digo que son como intermedios entre solitarias y sociales, porque se agregan, pero no tienen una reina. Así hay muchas, de hecho. Entonces, este es un nido bien particular de resina. ¿Y de dónde viene esa resina? Bueno, hay varias fuentes. Muchos troncos de árboles, cuando tienen un daño, secretan resina y las abejas colectan esa resina. Otra fuente de resina son las flores. Algunas flores, por ejemplo, Clusiaceae, el copey, las flores de Clusia, tienen este anillo acá resinoso, que de hecho es muy pegajoso, y las abejas corbiculadas, como esas que vimos, colectan esa resina para construir sus nidos. Estas flores entonces no ofrecen polen, no ofrecen néctar. La recompensa que ellas dan al polinizador es resina. Y es una estrategia bastante eficiente, porque cuando la abeja llega a colectar la resina, deposita el polen aquí sobre el estigma y las anteras que están aquí abajo. Se cargan de polen y van a otra flor. Entonces funciona igual, pero con resina en lugar de polen o en lugar de néctar. Y la resina es un recurso que no es tremendamente abundante. Es como estacional, dependiendo del origen que tenga, y no es tan abundante. Entonces probablemente algunas abejas que hacen nidos resinosos deben necesariamente sincronizar su reproducción con algunas especies que están proveyendo esa resina en el ambiente. Y es un caso bien interesante. Y Clusia es bastante diversa y está desde tierras bajas hasta tierras altas. Otras abejas construyen sus nidos en el suelo. Vean acá, ese es como un volcancito hecho por un alíptido, que es un grupito de abejas metálicas, y vean ahí, salió una hembra. Varias de hembras, en este caso, viven en el mismo nido. Vean acá estos otros, esto es en los cerros de Escazú. Estas abejas forman unas torrecitas alrededor de las entradas de los nidos y son nidos no muy profundos y se agregan. Vean que aquí hay varios nidos cercanos unos a los otros, pero cada uno es de una abeja diferente. Y generalmente los hacen en paredones. Muchas veces esos paredones a las orillas de ríos o orillas de caminos son lugares en los cuales muchas especies de abejas construyen sus nidos. Y generalmente esos nidos pasan muy desapercibidos. Son huequitos en el suelo. Si uno no está muy atento o si uno no sabe qué está buscando, no percibe que hay muchas abejas haciendo esto. En algunos casos es muy evidente porque muchas abejas se agregan y hay una gran actividad de abejas entrando y saliendo de diferentes huecos en un área pequeña de terreno. Pero para estos grupos pequeñitos que no son muy ruidosos es difícil en muchos casos notarlas. Y vean acá, esta es otra abeja, el género Melitoma. Vean cómo construye una torrecita en la entrada del nido y ella activamente va a perforar, ella excava el nido, ¿verdad? Forma un túnel. El túnel puede tener
profundidad variable, en algunos casos pueden ser pocos centímetros, en algunos casos pueden llegar hasta metros. Y es un túnel que se hace más angosto en la entrada y vean que hay como ramificaciones donde se forma una celda. En esa celda, la abeja va a agregar una bolita de polen con néctar, generalmente. Y ahí se va a poner un huevo y el huevo se va a desarrollar alimentándose de ese polen y van a hacer una nueva abeja. Entonces pueden ser nidos bastante profundos. Vean acá, donde se ve, en este caso, la bolita de polen y aquí se ve el huevo de la abeja en una celda. Y la celda está separada de una celda siguiente por una pared. Y muchas veces están como alineadas, como en fila. Y después de que consume el polen, ya la larva va a pupar y va a formar una abeja adulta que va a continuar con el ciclo de vida. Entonces vean que no hay acumulación de recursos, acumulación de miel, no hay panales, sino que es una estructura más sencilla y en muchos casos construida por una o pocas hembras. Y muchas veces agregadas, como vimos ahí, con varios nidos cercanos uno del otro, pero con pertenecientes a hembras diferentes. Aquí se ven fotos, vean la bolita de polen, vean que la celda en muchos casos es recubierta con un material que la impermeabiliza y evita que el polen se infecte con hongos o que el agua de la lluvia lo dañe. Y ahora encima de él está el huevo que va a alimentarse de esa sustancia y va a formar la nueva abeja. Y es bastante variable. En algunos casos la provisión es más líquida que sólida, es como más néctar y hay varias cosas interesantes descubriéndose en relación a esto. Inclusive algunas abejas se sospecha que se están alimentando más de las levaduras que están fermentando la sustancia, que esa es su principal fuente de proteína, más que el polen. Entonces hay muchas interacciones, digámoslo así, que están todavía en estudio por ser determinadas. Es algo bien particular. Otras abejas construyen nidos en madera. Este es un tronquito, vean, este es un lápiz para usarlo como escala, es un tronquito de ese tamaño que estaba botado en el campus de la UCR. Una estudiante lo encontró, vio una abeja que se metió en un huequito, que el huequito estaba aquí, de hecho vean acá donde comienza el túnel, ella lo perforó, ahí nosotros cortamos el tronco, aquí viene el túnel y había una única celda que está con este tapón de acerrín y aquí hay una larva que ya estaba bastante desarrollada. Entonces, madera podrida, madera caída, ramas caídas son lugares de nidificación de muchas especies también. Cuando me preguntan sobre conservación de las abejas, ¿cómo yo puedo ayudar a conservar las abejas? Una de las cosas importantes es mantener sustratos que pueden ser usados para nidificar. O sea, por ejemplo, no impermeabilizar un patio, sino dejar tierra, zacate, donde las abejas puedan hacer sus nidos. Si se corta un árbol, dejar unas ramas por ahí, porque si no son abejas va a haber muchos organismos que van a hacer nido dentro de esa madera en descomposición. Entonces un patio limpio no necesariamente es un patio ameno con la biodiversidad. Generalmente los organismos necesitan de diferentes sustratos y madera podrida o en descomposición es un sustrato importante. Muchas abejas cavan sus propios nidos como esta. Otras van a usar cavidades naturales, huecos en troncos, por ejemplo, que pueden ser utilizados por ellas para nidificar. Ahí se ve un poquito más de cerca. Y algunas abejas son especialistas en excavar, por ejemplo, las xilócopas, que les dicen abejas carpinteras, carpenter bees en inglés. Aquí las llaman chiquisás o abejones, dependiendo del lugar. Son abejas muy grandes, muy ruidosas, pueden llegar a tener 2 centímetros o más. De hecho, son de las abejas más grandes del país. Las hembras, bueno, hay muchas especies desde pequeñitas hasta grandes, pero las más conspicuas son estas que tienen una hembra negra muy grande con alas metálicas. Y vean que tiene esta estructura, se llama la galia, en las piezas bucales, que es muy fuerte, muy esclerotizada, muy dura. Y eso lo utilizan para excavar nidos en madera. Vean acá donde viene una hembra. Y ese tronco es un tronquito que era de guásimo, tenía como 2 años de estar ahí botado. Y con frecuencia las abejas en cierta época del año comenzaban a entrar y a excavar esos nidos. Entonces vean que esa va cargada de polen, ahí se vio la mancha en la abejada. Y era un tronco de más o menos 1 metro o 10 centímetros y tenía 9 entradas de
de nidos de Psilocopa, en ese caso, excavados por ellas. Ahora viene, bueno, ahí se puede ver que ellas viven dentro del nido. De hecho, había muchas abejas dentro de ese tronco cuando se analizó posteriormente. Y ellas activamente están excavando. Ellas, supongo que el nombre de carpinteras viene de su uso de la madera, porque ellas son muy buenas taladrando en esas maderas suaves de forma bastante activa. De hecho, en algunos lugares estas abejas son medio problemáticas porque pueden, si hay construcciones de madera, pueden desestabilizarlas por perforaciones, o sea, pueden debilitar la madera que está formando las casas. Y la importancia entonces de un tronquito botado en cualquier lugar puede ser utilizado por una abeja o por varios cientos de abejas en un área grande. Y es algo que uno tiende a desestimar en muchos casos, de la importancia que esos sustratos pueden tener en la conservación. En áreas urbanas es claro que esto se va a ser un gran problema porque este tipo de materiales van a ser escasos. Lo que es en descomposición va a ser un material escaso en un área urbana. Y de ahí es donde los nidos de abejas, por ejemplo, los hoteles de abejas artificiales, juegan un papel o pueden jugar un papel importante en lo que es conservación, pero más que en conservación, yo creo que en educación ambiental sobre lo que pasa con estos grupos. Ok. Bueno, y este es ese tronco, después de que se abrió, vean las cavidades internas que tenía, montones de huecos. Este es un macho, la hembra es negra, el macho es rubio de ojos verdes, es un dimorfismo muy, muy contrastante. Y vean que ellas están completamente adaptadas para moverse en ese ambiente. Vean como las patas están como apoyadas de forma circular en las paredes del tronco, y todo el espacio interno eran cavidades. Dentro de esas cavidades habían celdas donde se desarrollan las crías. Entonces este macho, por ejemplo, es una cría de una de estas abejas, que ellas tienen un comportamiento interesante porque las crías demoran un tiempo todavía dentro del nido y la madre les da cierto tipo de cuidado parental. Ahí viene una hembra, de hecho, que está en el mismo lugar. Entonces vean claramente la diferencia en color, aunque en forma son muy parecidos, pero ellas sí son muy diferentes en su coloración. Es claro cuando un macho es macho en este grupo. No todas las abejas carpinteras son de esta forma, solo algunos grupos tienen ese tan contrastante. Bueno, entonces vean que hay nidos en el suelo, hay nidos en madera podrida, hay nidos en cavidades, hay nidos mucho más complejos, ahora como por ejemplo son los nidos de las abejas sociales. Ahora sí vamos a hablar un poco de los otros grupos que son las abejas sociales, pero vamos a hablar de las abejas sociales nativas, las abejas sin aguijón, las enredapelo o las meliponas, donde ya existe un nido muy complejo que sí tiene estructuras para el almacenamiento. Vean acá, por ejemplo, este nido tiene, bueno, paredes construidas por las abejas. Todos estos son panales de cría y todo esto acá que se ve son celdas o, bueno, estructuras para el almacenamiento de polen y de néctar. Las entradas de estos nidos son muy particulares. Ya como son abejas sociales, puede haber desde varias decenas hasta varios cientos de abejas que viven en ellas. Esto es una plebeya. Las plebeyas son diminutas, puede tener unos 2 milímetros. Entonces vean que es una entrada súper inconspicua, muy difícil de encontrar estos nidos. Pero habrá otros que son mucho más característicos. Para muchas especies, entonces, es posible identificar a la especie por las características de la entrada, que el nombre común es piquera. Y bueno, estos son grupos bien conocidos. Hay muchísimas personas que tienen abejas en sus casas, que ya sea que les extraigan la miel o no, pero son parte de la cultura tradicional del costarricense. Y en gran parte pueden ser importantes para su conservación, aunque dependiendo del manejo también pueden ser un riesgo. Especialmente hay muchas personas que extraen nidos de la naturaleza para venderlos. Eso es un riesgo severo. Si ustedes alguna vez se interesan en tener una colmena, adquiéranla con una persona que
que sepa dar cuentas. En general, las personas que crían las reproducen y pueden dividir colmenas, entonces no hay una afectación, o ponen trampas y entonces enjambres naturales colonizan la trampa. Eso es diferente cuando alguien corta un árbol y extrae una colmena para su venta. Hay que tener mucho cuidado entonces con el origen de la colmena que se está adquiriendo. Y especialmente esto se está haciendo moda. Siempre lo ha sido popular, pero en los últimos años uno ve que cada vez más personas quieren y eso estimula a algunas personas con ética cuestionable, ¿verdad? A querer hacer negocio con esto. Y entonces hay que tener mucho cuidado, si se va a adquirir una colmena, que sea con un productor ético y responsable y que sepa el manejo y el cuidado que hay que darles a estos organismos. Bueno, y son insectos súper interesantes, súper trabajadores, muy bonitos. La Tetragonisca angustula, las mariolas, que son estas de acá, tal vez es la especie más común para tener meliponarios. Y es una especie que se adapta muchísimo a condiciones de disturbio. Por ejemplo, en el campus de la UCR hay muchísimos nidos de Tetragonisca angustula. En San José, en muchos lugares uno va y encuentra nidos. Es una especie que se adapta a condiciones urbanas, mientras que muchas otras son muy susceptibles. Por ejemplo, la melipona, esta que está aquí, melipona veche, es muy susceptible, necesita bosque, necesita ambientes con un estado de conservación mucho mejor para formar sus colonias. Es muy variable entonces lo que pasa en estos grupos. Y bueno, esta es la Trigona fulviventris, le dicen culo de buey. Esta es interesante porque los nidos son subterráneos. La gran mayoría de las abejas sin aguijón, de las enredapelo, hacen nidos en cavidades de troncos. Por eso es que son tan manejables en meliponarios. Un meliponario es un lugar en el que se tienen muchas colonias de esto, porque se crea una cajita artificial tecnificada, se llaman las cajas tecnificadas, donde se puede criar la colonia. Porque usan ese espacio cerrado. Pero, por ejemplo, estas hacen el nido en el suelo, generalmente asociadas a raíces de árboles. Entonces es un caso particular. Son pocos las especies que usan el suelo para formar sus nidos, pero también hay varias que lo hacen. Y cuando uno ve un nido de estos por dentro, tienen esta estructura que vean que es muy compleja. Este es un panal de cría. Cada una de estas celdas tiene una cría, que son estas que se ven blancas, y aquí se ve una obrera, de hecho, con 3 crías. Las crías son, bueno, todas las abejas en esa colonia son hijas de una reina. Vean lo diferente que es la reina. Ella tiene un abdomen bastante grande y básicamente son máquinas de producir huevos. Todas las hijas ahí, todas las abejas presentes en una colonia son hijas de esa reina. Que es muy, bueno, las características en general son parecidas. Una vez que ella ya se estableció en la colonia, no va a salir nunca más, a diferencia de las obreras, que son las que realizan todas las actividades de colecta y de construcción, y ella se vuelve la monarca que se reproduce, básicamente. Entonces, los niveles de socialidad, aquí solamente la reina se reproduce y todas las hembras son estériles, bueno, o no se reproducen y son hijas de ella. A diferencia de los grupos intermedios que les hablé ahora, donde puede haber varias abejas juntas, pero todas se reproducen y eso genera conflictos por dominancia. Y bueno, aquí se ve, así como les enseñé ahora, las celdas de polen. Estas son celdas para almacenamiento de néctar. Vean acá que son espacios, botellas o cilindritos, digámosle así, bastante grandes. Aquí hay abejas para escala y en este caso están repletos de miel que fue colectada por la colonia a lo largo del tiempo. Y las personas que utilizan la miel, bueno, extraen esto. Esa es la ventaja de las cajas tecnificadas, que le permiten a la persona poder manipular el nido sin destruirlo para poder extraer la miel. En otras condiciones, probablemente la extracción de la miel sería un proceso que destruye a la colonia. Y eso es algo que se debe evitar. Si alguien está interesado en esto, la Universidad Nacional tiene el CINAT, Centro de Investigaciones en Apicultura Tropical, donde ellos tienen cursos sobre apicultura, apis, con la abeja mielera, pero también meliponicultura, donde capacitan a las personas en este tipo de labores para poder extraer la miel. Pero la producción es pequeña, ¿verdad? Estas abejas producen mucho menos miel. Bueno, y aquí se ve un nido que tiene las estructuras
más claras. Vean acá los panales de cría, vean acá los que tienen miel y estos otros acá que lo que tienen es polen. Entonces hay toda una organización, un orden en el nido de almacenamiento y toda una organización interna bastante interesante. Y estas abejas, una diferencia que tienen las abejas sociales con las abejas solitarias es que las abejas sociales, al tener recursos y poder almacenarlos, están activas durante todo el año. Mientras que varios grupos de abejas solitarias, como ellas no almacenan recursos, en los periodos de escasez las especies no están presentes. Probablemente están en algún tipo de letargo, esperando mejores recursos. En zonas templadas, por ejemplo, los ciclos de vida de algunos grupos durante el invierno está la nueva generación en desarrollo, en un estado de prepupa, y los adultos nacen cuando llega la primavera al año siguiente. Y tienen un ciclo de vida corto y después la reproducción para, quedan en ese letargo hasta que las condiciones vuelven a ser favorables. En el trópico hay cierta estacionalidad en algunos grupos. De hecho, parte del proyecto que yo tengo actualmente lo que está viendo es eso, variaciones o fenología, variación en la actividad de ciertos grupos de abejas a lo largo del año para grupos solitarios. Bueno, ¿y por qué son importantes las abejas? Por un montón de factores. Como ya se mencionó, nos proveen miel, nos proveen polen, resina, que son alimentos necesarios y parte de nuestro día a día. Pero lo más importante son los servicios ecosistémicos que brindan, o sea, los beneficios que le dan al hombre a través de sus actividades en lo que es generación de alimento, que es muy importante, de un 15 a un 33%, 35% de la comida que se consume en el planeta es generada directa o indirectamente por la actividad de las abejas. Y eso repercute en miles de millones de dólares en la economía mundial. Y muchas veces, muchos de nuestros agricultores están siendo beneficiados y gran parte de sus cosechas y del dinero que hacen año tras año está siendo influenciado de forma positiva por las abejas sin ser percibidas, sin ser notadas. Y eso es algo importantísimo. Y además del alimento, bueno, ellas son responsables de la polinización de la mayoría de las plantas. Todas esas plantas que la gente no le tiene una utilidad, pero que son muy importantes ecológicamente, bueno, dependen una gran mayoría de ellas de las actividades de las abejas. Cuando la abeja va a la flor a colectar el polen o el néctar y se llena de ese polen y va a visitar otra flor, bueno, parte de ese polen que quedó pegado en el cuerpo de ella va a polinizar y va a tener ese efecto indispensable en la reproducción de una gran cantidad de especies vegetales, de la mayoría de las especies vegetales, de hecho. Entonces, ese polen que va en la escopa o la corbícula que vimos antes, hecho una bolita, bueno, ese es un polen que la planta perdió, porque la verdad va a ser alimento para las crías, pero todo este polen que la abeja en su trabajo se untó, quedó llena de él, ese es el polen que va a tocar durante sus visitas y movimientos de flor en flor las estructuras reproductivas de las plantas y las van a polinizar. Y eso es algo invaluable. Realmente, si se le pusiera valor a ese servicio, sería despampanante el número, ¿verdad? Si ya lo es en lo que es producción agrícola a nivel general, debe ser un valor impresionante. ¿Ok? ¿Cómo puedo proteger a las abejas? Bueno, dijimos que mantener el sustrato para que ellas aniden es importante. Mantener suelo expuesto, mantener troncos en los que ellas puedan anidar, inclusive proveer cavidades para algunos grupos que puedan utilizarlas puede ser beneficioso. Pero otra cosa es proveer alimento. O sea, en sus patios traten de tener flores que atraigan abejas. Y las flores que atraigan abejas no necesariamente son las flores bonitas que uno piensa en un jardín exuberante. Los charrales son especiales para atraer abejas. Muchas de esas plantas de charral, de esas flores diminutas que están en el suelo, que la gente pasa completamente desapercibidas y que cuando aparecen tienden a ser molestas, y lo primero que la persona quiere hacer es sustituirlas por zacate.
Bueno, muchas de esas flores son importantísimas para las abejas. Son las que proveen ese recurso. Hay especies como el cortés amarillo, que son ornamentales y atraen abejas grandes, a ciertos grupos de abejas. Pero existen muchas especies de plantas, de flores blancas, inconspicuas, que la gente llamará hasta feas, que no son feas, son diferentes, pero muchas personas dicen, qué feo, son muy importantes. Entonces, si usted tiene un patio grande, deje un área de patio, como dirían mis papás, abandonado, déjelo por ahí a su suerte, que haya un charralito en desarrollo que va a beneficiar a muchísimos grupos de organismos, no solo abejas, sino otros insectos, inclusive aves, varios organismos que van a estar a gusto en ese ambiente menos influenciado por el ser humano. Entonces, proveer el recurso y que el recurso sea variable, diferentes flores de diferentes formas. Hay abejas que tienen comportamientos muy particulares, por ejemplo, estas flores de un solanum, que es una enredadera, Solanum monlandi. Esas flores son bien particulares porque las anteras tienen poros, vean acá que se ve un porito. Y para extraer el polen, la abeja tiene que vibrar. No sé si han puesto atención, a veces cuando las abejas visitan una flor, ellas vibran, la abeja se posa y hace un zumbido y se va para otra flor, zumba nuevamente. Eso es porque está liberando el polen de las anteras. Entonces hay diferentes recursos, diferentes ofertas para diferentes grupos de abejas. Las flores que ofrecen aceites, flores que ofrecen aromas, flores que ofrecen néctar como esta acá, ¿verdad? El Astaquitarpeta, el rabo del zorro, que no ofrece polen, pero ofrece néctar. Otras que van a ofrecer polen. Entonces, entre más diverso sea un jardín en sus flores, y no solo pensemos en las flores bonitas, sino de nuevo pensemos en las flores menos conspicuas, más interesante va a ser para los diferentes polinizadores, especialmente si estamos en un área urbana. Y hay varios grupos de estas abejas que son muy tolerantes a condiciones urbanas, otros no lo son. Y finalmente, si es un productor, un agricultor, el manejo o el uso de pesticidas que haga de su finca es indispensable, ¿verdad? Uno de los grandes enemigos de las abejas es el uso de insecticidas, neonicotinoides y varias sustancias que son tremendamente dañinas para los diferentes grupos de abejas y que afectan severamente a las poblaciones. Entre más orgánico sea un ambiente, más beneficioso va a ser para las abejas. Entonces, entre las mayores amenazas estaría el uso de agroquímicos, la pérdida de hábitat por urbanización y también por los cambios en el paisaje que vienen asociados con la urbanización, el reemplazo en las especies de vegetales, etc. Entonces, es parte de las cosas que nosotros podemos hacer. Un jardín diverso es un jardín que va a ser amigable para las abejas y que ellas van a agradecer con sus visitas. Bueno, y una especie a la que le quiero hacer propaganda porque es importantísima por la cantidad, la diversidad de especies que la visitan, es el huitite. El huitite la gente lo tiene porque dice que alimenta a las aves, pero lo que pasa desapercibido es que antes de que haya frutos para las aves, cuando hay flores, hay cientos de abejas, miles de abejas, de muchísimas decenas de especies diferentes que están visitándolo. Y es una planta que se reproduce por estaca, facilísimo, simplemente una ramita se siembra y en pocos meses va a haber un arbolito de huitite que va a beneficiar a muchísimas especies de insectos y después de aves y, bueno, en general de varios grupos. Es impresionante cuando uno pone atención a lo que llega a las flores, mariposas, moscas, avispas, abejas, colibríes, aves, etcétera. De todo llega a alimentarse de las flores de huitite. Y cuando hay frutos, viene una oleada enorme de diferentes aves también a sacar provecho. Entonces es una especie que es muy común, es una especie muy tica, está por todas partes y todo jardín que se considere amigable con las abejas y con los animales en general debería tener un arbolito de huitite. Que yo sé que no son los más bonitos, la gente a veces no los ve tan bonitos, pero tienen una belleza en su función que es mucho mayor que una belleza en su estética. Entonces, recomendados. Y bueno, preservar en general las cosas que hay por ahí, el churrustate. Esto es lo que mucha gente llama el monte.
Mis papás, yo recuerdo cuando me decían, eso es monte. Bueno, el monte quiere decir una especie que no es utilizada, pero bueno, esas especies no son utilizadas por nosotros, pero son utilizadas por muchísimos grupos de organismos. Y bueno, les dejo también un ejemplo aquí, el cas. Esta es una flor de cas, una fruta muy tica, ¿verdad? Un refresco muy tico. Las abejas de las orquídeas son importantísimas polinizadoras del cas. Esas abejas que les mostré en el video, que estaban visitando la flor de la orquídea, limpiándola, Eulaema. Eulaema es un polinizador muy importante de flores de cas. Entonces, esa fruta de consumo tan tradicional en nuestro país depende de muchas abejas, pero una de esas abejas son esas abejas de las orquídeas que están visitando activamente esto. Bueno, aquí se ven unas abejas sin aguijón y también hay meliponas y hay varios grupos que las visitan, pero Eulaema, esas abejas de las orquídeas son visitantes importantes del CAS y así muchos otros frutos que va a haber en los jardines. Bueno, entonces esa sería la presentación. Espero haber cumplido con el objetivo de pasar un poquito del conocimiento sobre las abejas. Como ustedes ven, es muchísima la diversidad, muchísimas las cosas de las que se pueden hablar. Bueno, y espero que las vean con otros ojos de aquí en adelante y que ayuden un poquito a protegerlas y a ponerles atención cuando están trabajando en las flores de su jardín. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio, excelente. Lo que vamos a hacer ahora es, si alguien tiene preguntas, puede, por favor, ojalá activar su micrófono y activar la cámara para poderlo ver. Y si alguien tiene preguntas, no sé si tal vez deja de compartir la pantalla para poder ver a la gente, claro, si ya preguntan. Listo. Ok. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, puede activar el micrófono y hacerla. Adelante. Oh, yo hablando sin la cámara. Bueno, lo siento. Hola. Bueno, Luisa. Adelante, Fede. Adelante, Fede, sí. Gracias. Saludos a todos los conocidos. Muchas gracias, Bob, por la presentación. Yo tengo varias preguntas, pero no voy a acapararlas todas. Voy a hacer solo dos de momento. En orden de la presentación, habías mencionado que los machos no tienen aguijones. ¿Cuál es la utilidad del aguijón entonces en las hembras? ¿Y por qué los machos no lo tienen? Esa es pregunta para Paul, en la parte de la anatomía del bicho. Está relacionada con la oviposición. Entonces, pero no sé exactamente, ahí sí te quedó mal, no sé exactamente el detalle de por qué el macho no lo tiene. Lo que sé es que está relacionado con lo que es la oviposición y entonces el macho no tiene que ovipositar y por ahí va la ausencia del aguijón. Y también los machos tienen en general vidas muy cortas. Bueno, para las abejas sociales al menos. Las abejas solitarias pueden tener vidas más largas. Pero si no, te quedo mal con el detalle anatómico. Va, pues la otra pregunta es, habías dicho que algunas especies de abejas pueden captar aromas. ¿Ahí te referís a aromas líquidos? En general, el comportamiento de la abeja, cuando uno lo ve en la flor, es el limpiar. Las patas delanteras tienen como unos tipos de cerdas y ellas raspan la superficie de la flor, vuelan y limpian las patas en el poro. Entonces sí, está probablemente en una forma líquida. Y cuando uno puede usar atrayentes aromáticos para las euglossinis, en ese caso. Uno generalmente vienen en un estado líquido. Uno coloca una gota en una superficie y llegan muchas abejas y ese mismo comportamiento. Entonces sí estaría en estado líquido o al menos como una película muy fina sobre la superficie de las estructuras florales. ¿Y cómo la liberan? O sea, también en forma líquida. Eso es interesante porque ellos ahí hay mucha tela que cortar porque ellos hacen una mezcla de las diferentes sustancias en esa estructura. Probablemente se menciona que puede que haya también algún tipo de modificación, no se descarta, de los químicos. Y el comportamiento cuando lo van a liberar, el macho generalmente busca un tronco, se posa sobre el tronco y él hace vuelos horizontales hacia atrás
y lo que hace es que levanta las patas traseras y pone en contacto el poro con unos pelitos que están adaptados en las alas traseras. Entonces el poro queda sobre los pelitos de las alas y las alas pasan por encima del poro. Entonces probablemente lo están liberando como no sé, un aerosol al ambiente. Y ese movimiento probablemente ayuda a generar una corriente de aire que se lleva el aroma. Es bien interesante el despliegue. Muchas gracias, Mau. Mucho gusto, Fede. Tal vez para seguir un poco con esa pregunta, Mau. Sí, Edgardo. Saludos, muy bonita la presentación. Muchas gracias. Yo ya como que en algún momento leí que una de las especies estas de las abejas de orquídea había sido como accidentalmente introducida en Estados Unidos por en madera. Y recuerdo que como que los machos habían empezado a colectar aromas más bien de cosas que uno no podría pensar que lo hagan, o sea, como madera pudriéndose, otras cosas. Entonces, yo no sé si acá alguien hace como estudios de los diferentes aromas que colectan y si hay evidencia que aquí también las especies nativas, al modificar el ambiente, como vos te referías, en ambiente urbano, si algunas especies más bien tienden a colectar aromas en ausencia, digamos, de orquídeas, si hay evidencia acá de alguien que haya, digamos, notado cambios en la colecta de aromas. Bueno, es que en general las fuentes de aroma no son solo las flores de orquídea, sino que a veces uno ve machos en diferentes sustratos o sustancias y no siempre son aromas que uno diga que son agradables. De hecho, hay algunos que son bien desagradables. De hecho, hay uno que huele a estiércol, literalmente, ¿verdad? Entonces es complicadísimo trabajar con ese porque es una hediondez terrible. Y ellos van a diferentes sustancias, en diferentes plantas y sí se ha visto colectando fuera de flores, claro. No conozco ningún caso que haya estudiado si hay variación entre los aromas que colectan en una zona urbana de una zona no alterada. Lo que sí sé es que la movilidad de estos grupos es enorme. Digamos, los machos de euglosa es una abeja que puede en promedio tener 1 centímetro. Se han registrado volando más de 50 kilómetros en pocos días. Entonces ellos, la verdad, la prioridad del macho es movilizarse para conseguir los aromas y su sistema olfatorio está súper adaptado para poder percibir trazas. Cuando uno colecta y pone aromas, probablemente muchos de los machos que están llegando al final vienen de distancias bastante considerables por la gran movilidad que tienen. Entonces no sé hasta qué punto ellos estarán limitados o restringidos, por ejemplo, a una ciudad pueden salir, pero sí hay algunas especies que son más adaptables. Cuando uno colecta en el campus de la UCR, hay pocas especies comparado con, por ejemplo, el rodeo en Ciudad de Colón, que es más bosque, y una de las especies que es muy abundante es Euglossa dilema, que es la misma que está en Florida, de la que vos hablabas, que es como la más adaptable a condiciones de disturbio. Pero no es sorpresa que alguna especie menos abundante aparezca, probablemente atraída de una larga distancia. Pero sí, ellos visitan flores y visitan también cosas que no son flores donde puedan encontrar el aroma. Sí, es interesante porque había escuchado que hacen esas mezclas, ¿verdad? Que no necesariamente uno sabe si es disponibilidad de recursos o si es una innovación de la especie para Sí, atraer hembras. puede ser oportunismo y también hay sustancias que son muy efectivas. Yo coloco generalmente 5 sustancias y algunas atraen muchísimas especies y en gran abundancia. Uno, por ejemplo, pone, no sé, 5 puntos y uno ve que el punto que tiene eucaliptol está repleto de abejas, mientras que los otros llegará una ya de vez en cuando. Entonces hay como ciertas especies que son favoritas y otras, aromas que son favoritos y otros que son menos atractivos, digámoslo así. Pero sí hay gran variabilidad y puede haber también, ¿por qué no?, alguna preferencia de ciertas especies o de ciertos individuos hacia ciertas sustancias.
O puede que tal vez, es que hay mucha tela que cortar, no se sabe si un macho, por ejemplo, ya colectó una sustancia y entonces ya no la busca tan activamente Claro. como antes, porque puede depender de si ya la tiene o no en su colección o de cuánta necesita. Pero hay grupos de investigación muy importantes trabajando mucho con estos. Es un modelo muy interesante de estudio, el grupo de las euglossines, y hay varias cosas bien interesantes surgiendo. Y en general se conoce bastante sobre sus características. Claro. Muchas gracias, Mau. Con mucho gusto. Yo tengo una consulta. Adelante. Sí, bueno, primero, muchas gracias por la charla y bueno, buenas tardes para todos también. Mi consulta es en relación a las abejas sociales, ¿qué tan ampliamente están distribuidas en el país? La consulta la hago porque yo soy de la zona de Los Santos, específicamente de Copey de Dota, y allá nosotros estamos ubicados a 2100 metros de altura. Y sí tenemos identificadas algunas, bueno, por ejemplo, el famoso chiquizá, ¿verdad? Y algunas solitarias, pero en cuanto a las sociales, me cuesta un poquito identificar la presencia de ellas por allá. No sé si la altura influye en que ellas no se difundan hacia esas zonas. Sí, de hecho, no llegan tan alto. La especie, bueno, las abejas sin aguijón, la especie que llega más alto debe ser el género Meliwilia, que está ahí como en el borde del Braulio Carrillo, por ejemplo, 2000 metros, y son mucho más abundantes en general las especies en tierras bajas, en tierras altas no tanto. Ya cuando uno se va a zonas más altas, cambia un poco el grupo. Por ejemplo, bombus, los chiquizás, son las abejas sociales que se hacen dominantes, pero los otros grupos se vuelven muy poco abundantes o desaparecen del todo. Y las solitarias y ese grupo social, los bombus, son los que dominan. ¿Los chiquizás son sociales o son...? Es que eso es el problema con los nombres comunes. Hay gente que llama chiquizás sociales y chiquizás solitarias. A las silócopas, esas que les enseñé que hacen huecos en la madera, les dicen chiquizás. Pero a los bombus, que son los abejorros, también les dicen chiquizás, dependiendo de donde estén. En general, a las abejas negras grandes les dicen chiquizás. Pero los bombus, esos chiquizás sociales que les menciono, son grupos donde hay una reina y obreras. Entonces forman colonias, generalmente hacen nidos en el suelo, y esos son los que son más dominantes en zonas altas. Okay. Cuando ¿Y qué tan está en el Cerro de numerosas? la Muerte, por ejemplo, es muy común que estén ahí. ¿Qué tan numerosas pueden ser esas colonias? No conozco trabajos que hayan visto, por ejemplo, densidad por hectárea de bombus. Sí le puedo decir de las abejas sin aguijón, de las enredapelo. El campus de la UCR, la sede de Rodrigo Facio, bueno, ustedes la deben conocer, no sé exactamente cuántas hectáreas, 10, 2 hectáreas, y nosotros tenemos contabilizadas más de 70 colonias en ese espacio, en el centro de San José. Entonces son bastante abundantes en ese ambiente particular. Pero ahí son fáciles de muestrear. Ya cuando uno está en el bosque es más complicado porque el bosque es mucho más complejo y el dosel no es fácil de muestrear. Entonces, no sé, lo que uno tiende a pensar es que la densidad es más baja, pero hay más espacio, hay más recursos. Y sobre colonias de bombus, por ejemplo, sí no sabría decirle, no conozco trabajos que hayan visto densidad por hectárea, por ejemplo. Pero sí, en general, en zonas altas las abejas son menos abundantes y menos diversas. Okay, gracias. Hola Mauricio, buenas tardes. Buenas tardes. Primero, agradecerle a los organizadores por esta excelente charla, a usted también, y como lo noté ahí en el chat, excelente presentación, total dominio del tema y de la técnica expositiva, que a veces uno lamenta en ciertos expositores, aun cuando el tema sea muy bueno. Muchas gracias. Mauricio, yo tengo 3 preguntas. La primera, ¿solo las meliponas o todas las especies nativas de Costa Rica carecen de aguijón? Hay un grupo, bueno, el grupo Meliponini, que son más de, no recuerdo ahora el número exacto porque es un poco cuestionable, pero alrededor de 60 especies carecen de aguijón, las hembras y los machos, ¿verdad? Por eso se les llama abejas sin aguijón o enredapelo. Después ya todas las abejas solitarias
y Apis, que es un grupo social introducido, y los chiquizas sociales que les hablaban, los bombos, esas sí presentan aguijón. Entonces, dentro de las sociales, solo las meliponin son las que no tienen aguijón, y todas carecen de aguijón. Okay. Hay una especie, un género que aunque no tenga aguijón, sí puede secretar sustancias que son muy irritantes en su saliva y sí puede ser peligroso, pero son solo 2 especies de esas 60 y tantas. Ok, entonces sí hay algunas nativas que tienen aguijón. De las 700 especies del país, unas 640 van a tener aguijón, pero son las abejas solitarias. En general, si usted quita meliponin, las abejas estas sin aguijón, todas las otras tienen aguijón y pican. Con picaduras, en muchos casos que son, diría un amigo mío, simbólicas, porque realmente no son dolorosas, hasta algunas, por ejemplo, la euglosa, estas abejas de las orquídeas, o las ilócopas, las carpinteras, que sí son picaduras muy dolorosas. Ok, gracias. La segunda pregunta es, Mauricio, ¿cuáles cultivos específicamente en Costa Rica se ven beneficiados por la polinización de abejas nativas? Uy, muchos. Por ejemplo, bueno, uno podrá pensar en frutales, ¿verdad? Desde limones, bueno, y verduras, ayotes, chayotes, bueno, melón, sandía, varios de estas plantaciones grandes, cases, papaya. Bueno, papayas es más complicado por ahí. Pero en general muchísimas especies frutales cultivadas y presentes en los patios lo son. Además, bueno, y productos comerciales por ejemplo, el café es un producto, la planta de café es capaz de polinizarse aunque no tenga visitas de abejas, pero se ha demostrado que la visita de abejas incrementa significativamente la producción y además de eso, si son abejas nativas, todavía se puede incrementar más. O sea, por ejemplo, si se compara el efecto de solo Apis, la abeja mielera, con una combinación de Apis y abejas nativas, cuando hay abejas nativas todavía se incrementa más la producción. Entonces el cultivo de oro del país es beneficiado también mucho por abejas. Y eso es algo importante. Cuando se piensa en cultivos, ahora que usted tocó el tema, otra forma de preservar a las abejas es hacer algún tipo de manejo del ambiente, donde se preserven fragmentos de bosque o áreas de charral en medio de las plantaciones, porque esos son sustratos y recursos para muchos organismos que son beneficiosos para los ambientes. Entonces, cuando hay, por ejemplo, un cafetal que tiene áreas boscosas aledañas, la producción es mayor que cuando no lo hay. Y la última pregunta, Mauricio, es si se ha determinado qué utilidad tiene el color metálico en las abejas, que comparándolo con los escarabajos también de colores metálicos, si se ha determinado la función, no sé, de atracción, de competencia o de más bien de protegerse contra depredadores, etcétera. ¿Cuál sería esa función? Muchísimas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, mucho gusto. Le soy honesto, no conozco la respuesta, no he leído sobre el tema. Uno podría pensar que está relacionado con algún tipo de protección. No sé, algunos colores metálicos en vuelo tienden a ser como un poco difíciles de percibir por algunos grupos de vertebrados, por ejemplo, de depredadores vertebrados. Pero no conozco estudios que hayan estudiado eso directamente sobre el papel del color metálico en estos grupos, porque son varias las abejas que tienen colores metálicos con comportamientos muy contrastantes y en realidad es algo curioso. Y de hecho, ahora que estoy hizo la consulta, voy a ponerme a buscar información al respecto para ver qué se dice sobre el tema. Y lamento no poder ahondar más en la pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Yancy Chávez. Disculpe que no pongo la cámara porque no me da el internet para tanto. No se preocupe, Yancy. Muchísimas gracias, primero que todo, por compartir su conocimiento, una forma de comunicar muy agradable y
y muy, muy fácil de entender. Tengo dos preguntas y son de bibliografía. Primero, escuché que usted está preparando un libro sobre abejas de Costa Rica. ¿Cuándo más o menos sale y cómo se va a poder adquirir? Sí, bueno, el libro, la versión en español ya está en la editorial, va a salir por la editorial de la Universidad de Costa Rica. Esperemos, bueno, no sé cuándo exactamente saldrá, yo esperaría que para el próximo año, antes de que culmine el próximo año, ya esté disponible. Y el libro no abarca el 100% de las abejas, pero sí habla mucho sobre abejas, está dirigido como al público en general, a las personas que tal vez no conocen tanto del grupo, y habla un poquito de la diversidad, pero habla mucho sobre la biología y la ecología de las abejas del país. Sí, me interesa. Y bueno, y va a salir una versión en inglés también, probablemente esa va a salir por la editorial de Cornell University. Esperemos que tal vez al mismo tiempo, tal vez a finales del próximo año, pero ese va un poquito más atrasado. Bueno, muy, muy interesante, pero dígame una cosa, ¿y dónde puede una conseguir esa información? Digamos, informarse en el momento que esté disponible el libro, ¿hay alguna página que usted tenga, un lugar donde puedo estar informada sobre? Bueno, yo tengo un Instagram ahí que abrí hace unos meses y no he sido muy activo para cosas relacionadas con abejas, entonces ahí se ponen videos o fotos de vez en cuando, pero la pandemia me ha dejado un poco sin material para poder estar posteando cosas. Cuando el libro salga ahí, yo lo voy a poner y voy a escribir aquí en el chat ¿cuál es el...? Es que yo no tengo Instagram, ¿tiene otra página, digamos, Facebook? Probablemente lo que se va a hacer es también poner un anuncio en la página de la Escuela de Biología de la UCR. Ahí hay una sección de anuncios y entonces probablemente ahí se va a postear. Pero no sé, ahí les hacemos llegar a la gente del Instituto Monteverde la noticia para que la divulguen entre ustedes cuando sea el momento. Sí, está bien, de acuerdo. Y otra pregunta sobre bibliografía. ¿Existe alguna documentación, digamos, aquí sobre plantas nativas melíferas para poder, digamos, yo tengo ahorita en el proyecto, tengo una zona que quiero hacer específicamente un jardín, pero para este tipo de insectos, ¿verdad? Que atraiga todo el tipo de polinizadores. Entonces, me interesa, o sea, yo conozco algunas plantas, pero me interesaría ampliar el tema porque que sean de nativas. Bueno, el libro trae un capítulo, trae dos capítulos, uno que es sobre plantas que son importantes para las abejas y casi todas las que hablamos ahí son nativas, y va a traer un capítulo sobre cultivos también, respondiendo a la pregunta de Humberto, ahí se menciona un poco sobre algunos de los cultivos que tienen mayor dependencia de abejas. Hay un libro sobre árboles melíferos que sacó, si no me equivoco, la gente de la Universidad Nacional, del SINAT, y también la Municipalidad de Curridabat sacó una guía, ellos tienen un proyecto que se llama Ciudad Verde, si no me equivoco. Ellos tienen una guía de plantas que pueden ser, en general hablan, es como de plantas que atraen polinizadores, que pueden atraer polinizadores urbanas, de abejas y otros grupos. Entonces eso, también hay unos artículos de Gordon Franke que él es coautor o va a ser coautor del libro de abejas de Costa Rica también. Él es de California, de Berkeley, y él ha trabajado mucho en Guanacaste con los jardines de Guanacaste y con las especies que están en esos jardines y las especies de abejas que los visitan. Entonces, si usted me escribe un email, ahí al inicio de la presentación está mi email, es mauricio.fernandez@ucr.ac.cr, voy a anotarlo en el chat también, y me lo pide, le puedo hacer llegar esos artículos al menos. Bueno, muchísimas gracias. Entonces voy a tomar su correo para comunicarme con usted. Bueno, muchísimas gracias. Con mucho gusto, gracias a usted. Federico, adelante. Gracias.
Buenas, Mauricio, muchas gracias por la charla. Esas fotos son increíbles. Gracias. Hace rato me desconecté y no supe si se terminó de platicar. El asunto me pareció muy interesante lo del opositor que preguntó el tocayo Fede Albertazzi. Lo que sucede es que las hembras no tienen, las reinas ponen huevos y entonces las obreras no tienen ovopositor y el aguijón es un ovopositor modificado. Entonces son las que están ahí teniendo su aguijón. Pero entonces la duda que yo tenía, que se parece a esa duda, es en el caso de las abejas que no tienen aguijón, que mencionó, ¿cómo hace para diferenciar entre machos y hembras? Digamos, desde el punto de vista así muy práctico, ¿cómo se sabe cuáles son machos y cuáles hembras? Si uno tiene un estereoscopio, lo más directo es contarles el número de segmentos en las antenas. Los machos tienen, bueno, 12 y 13. Es una diferencia de un segmento en la longitud de la antena. Entonces, si uno tiene un estereoscopio y tiene dudas, lo hace directamente con eso. Y la otra es, bueno, si hay escopa o corbícula, son hembras directamente. Si hay un ovipositor, si hay un aguijón visible, es hembra directamente. Entonces, con esas dos uno lo puede sacar. Y ya si hay más dudas, entonces uno recurre a contar antenas, a contar segmentos de la antena, que eso es casi infalible. Si uno las cuenta bien, ese es el problema a veces. Muchas gracias. Con mucho gusto, Fe. Mauricio, no sé si usted puede ver el chat. Ahí hay una pregunta, no sé si la puede ver, de Ángel Manuel Guevara. Oh, sí. Tal vez si me la lees, por favor, porque no... Okay, voy a leérsela. ¿Se puede tener línea base de información para caracterizar los paisajes restaurados, tomando como referente a las abejas para pago de servicios ambientales y servicios ecosistémicos? Sí, a ver si entiendo. Sí. Es que me deja un poco confundido a qué se refiere con tener línea base de información para caracterizar los paisajes restaurados. Si se refiere a las abejas presentes, como tal vez a ver si me responde, ¿se está refiriendo a si la diversidad de abejas puede ser utilizada como indicador de la calidad de hábitat o de la restauración que haya en un hábitat? No sé si voy a ver si no ha contestado todavía. Sí, buenas noches, gracias. Sí, efectivamente creo que la charla nos está dando mucha información importantísima para caracterizar, sobre todo que el país está en una nueva etapa de caracterizar mejor sus bosques y las abejas son un referente interesantísimo. Ya lo demostró que en la agricultura tienen sus servicios ecosistémicos, pero ya los bosques no solo por carbono, sino por otro tipo de atributos que la presencia de ciertas especies, ¿no? Muy bien lo decías en Guanacaste con Gordon Franklin, muy diferente a los bosques en las zonas altas, etc. Sí, claro. Pues no para tasar o diferenciarlos, sino como un referente, digamos, de calidad de estado de esos ecosistemas. Gracias por la charla. Felicitaciones. Mucho gusto. Gracias por su pregunta. Bueno, en gran parte, lo que nosotros estamos trabajando ahora va un poco por ahí. Por ejemplo, tenemos un gradiente desde zonas urbanas hasta zonas boscosas en el Valle Central. Y parte de la idea es ver un poco cómo varían las poblaciones y la diversidad de los diferentes grupos en los diferentes ambientes, para determinar, por ejemplo, si hay especies que están presentes únicamente en bosque o especies que están únicamente en condiciones alteradas. La idea va un poquito por ahí. Solo que dependiendo del tipo de bosque y dependiendo de las condiciones del ambiente, también uno esperaría que haya una variación en la composición o en la diversidad de las abejas que están presentes. Y parte del trabajo, ahora sí, la línea base para nosotros es tener colecciones de referencia. O sea, poder conocer bien la diversidad de especies presentes en el país para cada localidad y así comenzar a tener entonces datos comparativos y líneas temporales sobre variación en abundancia y en esa diversidad que ya le puedan a uno dar esas respuestas. Yo creo que sí puede haber relación con esto, pero todavía nos falta bastante trabajo para poder llegar a generarla o tenerla más clara. Pero bueno, en eso trabajamos actualmente.
Hay otras, no sé si tienen, hay otras 2 preguntas en el chat y yo creo que ya con esto, a menos que haya alguien más. Una es si es posible, espérese porque ya se metieron más gente aquí. ¿Cómo se hace para reproducir las abejas en redapelo? Esa es una. Okay. Y después la otra es si es posible cambiar a la reina de una colmena. Ok, para reproducir a las abejas en redapelo, como yo trabajo más con abejas solitarias, no he trabajado mucho con abejas sociales. Sé que cuando ya llega la colonia a cierto tamaño, se puede hacer una división de esta, pero los detalles los desconozco. Ahí sí sería buscar a un meliponicultor que tenga experiencia en el manejo de las abejas y que pueda explicar los pasos, porque las estructuras de los nidos son delicadas y hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?, en el proceso. Y para reproducirlas o para tenerlas, si uno no quiere hacer una división, lo que puede hacer es poner una trampa. Las trampas es una botella PET de refresco de 2 litros, con una envuelta en periódico, envuelta en una bolsa negra, con una entrada, y se le coloca un atrayente que generalmente es resina de abeja disuelta en alcohol. El alcohol se evapora y deja la resina dentro de la botella, y las abejas reconocen el olor y entonces tienden a llegar a las botellas. Y esa es una forma bastante amigable de colectar colmenas que se están reproduciendo y poder, que no es, ¿cómo decirlo?, que no altera a las poblaciones, ¿verdad? Porque son las colmenas que andan buscando un lugar a donde habitar, y uno lo que les está ofreciendo es ese lugar a donde habitar. Después esa colmena se pasa a una cajita tecnificada o algún espacio mayor y ahí se pueden desarrollar. Pero sí se pueden dividir las colonias, pero el detalle de cómo es mejor buscar a una persona con conocimiento técnico al respecto. Y otra pregunta que hay aquí es si existe algún material o literatura que ayude a identificar abejas, aunque sea a nivel por familia. Sí, de hecho, bueno, hay un libro que se llama Las abejas de Norte y Centroamérica, que el autor es Michener, voy a poner aquí el apellido, que es como la guía principal para identificar a géneros. Es un libro amarillo grande, ya no está a la venta, pero en internet uno puede encontrar el PDF, si no me equivoco, habría que buscarlo. Y está en español y en inglés, y ese es el principal libro de referencia para identificación. Está un poquito desactualizado porque ha habido cambios en los géneros, ¿verdad? Los taxónomos les encanta cambiar los nombres de las cosas, entonces algunas ya no se llaman igual, pero en general uno puede identificar cualquier especie, con algunas excepciones, que está presente en el país y en Norteamérica. Hay algunos géneros que han extendido el rango de Sudamérica hacia acá. Entonces, por ejemplo, se me ocurren ahora 2 géneros que están presentes en el país que no están considerados en ese libro, pero esa es la principal referencia. El libro de abejas que vamos a sacar va a llevar una clave para poder identificar abejas a género de los principales grupos. Entonces ahí también va a haber una herramienta disponible en breve, esperemos. Creo que hay más gente queriendo preguntar. Yo no quiero abusar de usted, Mauricio, pero está Federico Albertazzi. Adelante. Hay 3 preguntas ahí, 3 manitas. Respondamos las 3 preguntas. Okay. Gracias. Solo para ya no seguir molestando. Pues no es molestia, Fede. Gracias, Mau. Las especies que hacen nidos en el suelo. Sí. Y que hacen cavernas o celdas, como llamas, ponen el polen ahí. Sí. Y luego ponen el huevo. Sí. ¿Cuánto duran ahí? ¿Es un microambiente? ¿Tienes idea si alguien ha estado estudiando la interacción que puede haber de bacterias, hongos para regular la microbiota? Ese es un tema que está en boga ahora, de hecho, porque ese es un microambiente muy interesante y hay varios trabajos que han demostrado inclusive que la microfauna que esté ahí tiene relación con la salud de las abejas, en gran parte. ¿Cuánto puede durar? Depende del nido. Hay abejas que hacen nidos de muy corta duración, que pueden durar pocos meses.
Yo he tenido nidos de alíctidos en mi casa que han estado activos por 2 años de forma continua. Entonces es variable. Y bueno, y esos grupos generalmente ahí son abejas comunales, donde varias abejas comparten un mismo nido, o sea, una misma entrada en el suelo, aunque cada una tiene sus túneles propios adentro. Entonces esos tienen una duración más larga. Y es bien variable. Y algunas pueden ser varios años, porque inclusive hay algunos grupos de abejas sociales que tienen nidos en el suelo y pueden durar varios años, inclusive hasta una década activos. Depende mucho del grupo. Y sobre los trabajos estos con los otros organismos que estén ahí, bacterias y hongos, bueno, con bacterias hay algunos trabajos y de hecho hay mucha gente interesada en esto ahora, actualmente. De hecho, Melissa Mardones, que es micóloga de la Escuela de Biología, y yo acabamos de comenzar un proyecto que va que busca ver los hongos que están interactuando con las abejas en los diferentes ambientes, ya sea tanto en su tracto digestivo, por ejemplo, que hay algunos hongos que se han registrado que ayudan en el procesamiento de las sustancias que se ingieren, como también en los nidos. Entonces la idea va por ahí, comenzar a obtener muestras. Inclusive en algunos meliponarios, algunas personas me han enseñado que cuando abren las cajas hay hongos dentro de la colonia. Entonces la idea es comenzar a muestrear toda esta diversidad y ver qué está asociado con las abejas y qué papel están desempeñando. Por ahí va una parte. Con bacterias no conozco a nadie que esté trabajando en el país y bueno, y ahí hay un campo enorme de cosas por hacer. Porque sin duda hay un montón de cosas bien particulares viviendo dentro de los nidos y asociadas a las celdas. Queda José Miguel, no sé si quiere preguntar. Hola, buenas noches. Sí, claro. Buenas noches. Bueno, me conecté tarde porque estaba en trabajo y básicamente para ayudarle a complementar la información, que lo último que agarré sé que fue muy interesante. Una pregunta que hizo una muchacha o una señora, no sé, de cómo dividir los género meliponas. Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, las meliponas menores y las meliponas mayores. Las meliponas menores cuentan con una celda real significativamente más grande que el resto, y lo que son meliponas mayores se toma en cuenta que entre un 15 y un 25%, bueno, ahí depende de cada autor, habla de entre un 15 y un 25% de los huevos tienen la posibilidad de llegar a ser reinas. Entonces son diferencias, porque si uno comienza a buscar una celda real en meliponas mayores no las va a encontrar. En cambio en meliponas menores sí es bastante significativo. Y lo otro que me parece interesante tal vez mencionar es que bueno, yo hablo con don Luis Sánchez de la Universidad Nacional y en una ocasión le había expresado un avistamiento un poco inusual, puesto que también me gustan las eulosas. De hecho, la página mía se llama Eulosyn, derivado de ese género. Y me llamó la atención porque yo trabajo con meliponas. Y resulta que en Melipona costarricensis, en una ocasión logré observar a una que traía polinio, no polen, sino polinio ¿cómo se le llama esto? De orquídea. Orquídeas. Y entonces, ¿cómo es esto tan raro? Porque en buena teoría las celulosas son y las eulaemas son las que les gusta merodear, ¿verdad? Las flores de las orquídeas, y que hacen una melipona que es muy selecta en cuanto a flora, recolectando polinio, ¿verdad? Entonces, no son solamente las Eulosini las que van a las orquídeas, aunque el nombre engañe, pero hay algunas especies de orquídea que están especializadas en meliponina. O sea que las enredapelos son las polinizadoras principales. E inclusive hay algunas especies de orquídea que tienen flores que se dicen mimetizan a flores que producen aceite.
Y cuando uno colecta, por ejemplo, una abeja centris, que son abejas que colectan aceite, algunas abejas a veces vienen con meliponarios. Entonces, algunas orquídeas han desarrollado estrategias particulares para atraer a otros grupos de abejas que no están relacionados con aroma, como en Euglossini. Es más diverso que eso. Solo que como estas son llamadas abejas de las orquídeas, uno tiende a pensar que son las únicas, pero no, hay más abejas que visitan otras orquídeas y buscando otras cosas, además de los aromas. Y gracias por el aporte ahí con lo de las meliponas. Ahí, las personas que tienen los meliponarios son los que más conocen y saben exactamente cómo funciona ese tipo de actividades. Ok, perfecto. Muchísimas gracias a usted más bien. A usted. Bueno, creo que ahora sí, Mauricio. De acuerdo. Ya no hay más preguntas. Muchísimas gracias por la invitación y por la atención y ojalá bueno, yo aprendí y ojalá y ustedes también hayan aprendido un poquito. Y si en alguna cosa puedo ser de utilidad, bueno, ahí queda mi email. Yo soy lento, advierto, yo soy lento respondiendo emails, pero eventualmente los respondo. Entonces ahí estamos a la orden. Bueno, mil gracias por haber aceptado, excelente, realmente cumplió con lo que yo esperaba para hacer como la información más accesible a más gente y muchas gracias, no tengo palabras para agradecerle. Gracias a ustedes, con muchísimo gusto. Y las fotos que tiene son impresionantes. Las fotos, Rolling es un fotógrafo impresionante, él es entomólogo y se ha dedicado a la fotografía desde hace muchos años y él toma unas fotos que hay que verlas para creerlas. Entonces la mayoría de las fotos del libro de abejas son fotos de él. Entonces va a ser bien bonito. Qué bueno. Ahí nos avisa cuando salga. De acuerdo, bueno. Hasta luego y muchas gracias. Hasta luego. Noches.